Economía y Sociedad, por Max Weber. 54. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 25. Rendimiento calculable del trabajo. 1. Fuera del dominio de las tres asociaciones comunistas típicas, en las cuales juegan también motivos extraeconómicos, cuando se trata de conseguir los mayores rendimientos posibles y calculables, óptimo, en el trabajo a ejecutar, en su sentido más general, hay que considerar tres elementos. 1. El óptimo en el ajuste a la función o servicio. 2. El óptimo en el ejercicio del trabajo. 3. El óptimo en la inclinación al trabajo. Respecto del número 1, la adaptación o ajuste, lo mismo si está condicionado por herencia, educación o influjos ambientales, solo puede determinarse mediante prueba. En la economía de cambio, tratándose de explotaciones lucrativas, toma usualmente la forma de una prueba de aprendizaje. El sistema Taylor pretende llevarla a cabo en su forma racional. Respecto del número 2, el óptimo en el ejercicio del trabajo solo se alcanza mediante especialización racional y continuada. Hoy es esencialmente una especialización empírica de servicios desde el punto de vista del ahorro en los costos, en interés de la rentabilidad y limitado por esta. La especialización racional fisiológica está en los comienzos, sistema Taylor. Respecto del número 3, la inclinación al trabajo puede orientarse de igual modo que cualquier otra clase de acción, ver capítulo 1, párrafo 2. La inclinación al trabajo, en el sentido específico de la ejecución de las propias disposiciones o de las de otra persona dirigente, siempre ha estado condicionada, sin embargo, o por un fuerte interés propio en el éxito o por la coacción mediata o inmediata. De un modo muy particular, en el trabajo como ejecución de disposiciones ajenas. La coacción puede consistir, 1. Bien en la amenaza inmediata de violencia física u otros perjuicios, o 2. En la probabilidad de perder los medios de vida en caso de rendimiento insuficiente. Y puesto que la segunda forma, esencial en la economía de cambio, se dirige comparativamente con mayor intensidad al propio interés y obliga a la libertad de selección en calidad y cantidad por el rendimiento, naturalmente, desde el punto de vista de la rentabilidad, opera con mayor racionalidad formal, en el sentido del óptimo técnico, que toda coacción inmediata al trabajo. Condición previa es que los trabajadores se encuentren expropiados de los medios de producción y abandonados a la competencia por las probabilidades de salario. Por consiguiente, supone la protección coactiva de la apropiación de los medios de producción llevada a cabo por los propietarios. Aquí se da, en oposición al caso de la compulsión inmediata al trabajo, además de la preocupación por la reproducción, familia, el hecho de que se descarga en los que pretenden trabajar una parte del cuidado por la selección, en el sentido del trabajo personal más adecuado. Además, por oposición a lo que ocurre en el empleo del trabajo servil, se limita tanto la necesidad como el riesgo de capital, haciéndolo calculable. Y finalmente, en virtud del empleo en masa del salario en dinero, se amplía el mercado de los bienes consumidos por la masa. No se obstruye, por tanto, la inclinación positiva al trabajo, como ocurre, permaneciendo idéntica a las demás circunstancias en caso de trabajo servil, aunque limitándola ciertamente cuando se trata de especialización técnica intensiva en tareas sencillas, taylorizadas y monótonas, a las probabilidades puramente materiales del salario. En estas, el único aliciente para acrecentar el trabajo es el salario según el rendimiento, salario a destajo o por piezas. En el orden lucrativo del capitalismo, la inclinación al trabajo está condicionada fundamentalmente por las probabilidades de salario a destajo y por el peligro de despido. Bajo condiciones de trabajo libre, separado de los medios de producción, vale, por lo demás, lo siguiente. 1. Las probabilidades de que exista una inclinación al trabajo de carácter afectivo, permaneciendo idénticas las demás circunstancias, son mayores en el caso de especificación de funciones que en el de especialización, porque el éxito en el trabajo individual es mucho más notorio ante el propio trabajador. Tanto más, naturalmente, en todos los trabajos de calidad. 2.
La inclinación al trabajo de carácter tradicional, tal como se da típicamente en la agricultura y en la industria a domicilio, bajo condiciones generales de vida de carácter tradicional, tiene la particularidad de que los trabajadores orientan su trabajo o en rendimientos estereotipados en calidad y cantidad o en salario tradicional, o en ambas cosas. Es, en consecuencia, difícilmente utilizable en forma racional y sus rendimientos no son susceptibles de elevación por el sistema del salario a destajo. Por el contrario, nos muestra la experiencia que determinadas relaciones entre el trabajador y el señor, propietario, de carácter patriarcal tradicional, pueden mantener muy elevada la disposición al trabajo de naturaleza afectiva. 3. La inclinación al trabajo de carácter racional con arreglo a valores se encuentra condicionada en forma típica o por motivos religiosos o por la existencia de una valoración social específica muy elevada del trabajo o servicio de que se trate. Según vieja experiencia, todos los demás incentivos representan posiciones intermedias. Por lo demás, es evidente que la preocupación altruista por la familia propia constituye un elemento de deber componente típico de una disposición favorable al trabajo. 2. La apropiación de los medios de producción, aunque sea meramente formal, y de la facultad de disposición propia respecto al empleo del trabajo, significa una de las fuentes más importantes para la existencia de una inclinación al mismo de carácter ilimitado. Constituye esto el fundamento último de la extraordinaria significación mantenida por la pequeña explotación, particularmente de la conocida en agricultura con el nombre de parcelaria. Lo mismo si se trata de pequeños propietarios que de pequeños arrendatarios, con esperanzas estos de un futuro ascenso a la situación de propietarios. En este respecto, China es el país clásico. La India lo es, sobre todo en el terreno de los oficios calificados con especificación de tareas, siguiéndole inmediatamente todos los demás países asiáticos. Pero también se ofrece a sí mismo en la Edad Media de Occidente, de tal modo que todas las pugnas esenciales dominantes en ella se emprendieron siempre con el fin de alcanzar una facultad de disposición propia formal. El fuerte impulso a un máximo de trabajo dominante en el pequeño campesino, sujeto siempre, incluso como hortelano, a especificación, pero no a especialización de tareas, y las restricciones en sus modos de vida, voluntariamente impuestas con tal de poder afirmar su independencia formal, unido además a la utilización consultiva de sus productos y desperdicios, realizable en la agricultura, pero no en la gran empresa lucrativa, hacen posible su existencia, cabalmente por la ausencia de todo cálculo de capital y la conservación de la unidad de hacienda y explotación. En la agricultura, la explotación con cálculo de capital es, en caso de explotación del propietario, como muestran todas las investigaciones, mucho más sensible a las coyunturas que la pequeña explotación. El fenómeno correspondiente vino dándose en el dominio de la industria hasta la época en que aparecen las explotaciones mecanizadas, con especialización y coordinación rigurosas del trabajo. Todavía en el siglo XVI pudieron prohibirse explotaciones como la de Jack of Newbury, sin que por ello, como ocurrió en Inglaterra, se produjera catástrofe alguna para las probabilidades de ganancia de los trabajadores. El hecho de que pudiera reunir en un taller telares de su propiedad y un grupo de obreros, pero sin identificación esencial de la especialización y coordinación del trabajo, no suponía para el propietario, dadas las circunstancias del mercado, un acrecentamiento de sus probabilidades, de suerte que se asegurara contra el mayor riesgo corrido y los mayores costos del taller, y sobre todo porque en la industria, una empresa con un capital en instalaciones, capital fijo elevado, no solo es también más sensible a la coyuntura como sucede en la agricultura, sino asimismo sensible en grado extremo a toda clase de irracionalidad, incalculabilidad de la administración y de la justicia, como ha sido el caso por todas partes fuera del occidente moderno. El trabajo a domicilio descentralizado pudo mantenerse en pie, como se muestra no solo en su concurrencia con las fábricas rusas, sino en general por todas partes, hasta que, aún antes de la introducción de las fuentes mecánicas de energía y de maquinaria, la necesidad de proceder con cálculos más exactos y de estandarizar los productos a fin de aprovechar las amplias oportunidades del mercado, en unión con el empleo de aparatos técnicamente racionales, condujo a la creación de explotaciones con especialización interna,
malacates de agua o de tracción animal, en las cuales se introdujeron después motores y maquinaria. Mas, antes de que esto ocurriera, pudo darse en todo el mundo la desaparición de grandes explotaciones de taller, ocasionalmente surgidas, sin que se produjera una perturbación apreciable de las probabilidades lucrativas de todos los que en ellas participaban, y sin que por eso fuera seriamente dañada la cobertura de las necesidades. Otra cosa muy distinta se da con la aparición de la fábrica. La inclinación al trabajo del obrero de fábrica estuvo condicionada originariamente, sin embargo, por una combinación del hecho de descargar en él el riesgo de su propio futuro, con una coacción muy fuerte de carácter indirecto, régimen inglés de las casas de trabajo, y ha continuado permanentemente orientada por la garantía coactiva implícita en el orden de la propiedad, como ha mostrado el deterioro contemporáneo de aquella disposición en virtud de la quiebra del poder coactivo operada por la Revolución.